inestabilidad del país, como es el caso de las protestas que hemos visto en los últimos días de los alcaldes que están pidiendo que se les pague un FODES que está atrasado por casi 5 meses. Estamos hablando de un poco más de 150 millones de dólares. No hay ninguna justificación para el atraso de ese FODES, como no hay tampoco ninguna justificación para que el gobierno no haya querido pagarle a los empleados de la Asamblea Legislativa, a los diputados y a sus asesores. Esa es la situación que estamos enfrentando. Mauricio Funes, ex presidente de la República de El Salvador, para todos ustedes. Mira, con tu permiso, aquí hay muchas preguntas, pero solo vamos a un par de par en parte las vamos a poner para que no haya ningún problema con el tiempo. Por ejemplo, nos dicen aquí presupuestos financiados por deudas desde hace décadas y seguimos endeudándonos. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué se hacen presupuestos que van a ser financiados solamente por deudas? Número uno. Número dos, Mauricio Funes, como expresidente, ¿es algo nuevo o es una práctica? El señor embajador de Estados Unidos, por permiso de él, se ha dicho ahora, ya hoy hay director, presidente de ANDA, una embajadora salvadoreña en Washington, que ella lo dijo personalmente, a mí me recomendó el embajador de Estados Unidos. De igual manera, una canciller, la canciller Hill, que ha trabajado en el Departamento de Estado por ya casi 10 años, también es parte de ese personal. ¿Qué es lo que está pasando con esa? ¿Son órdenes que vienen del embajador? ¿Eso es algo nuevo o siempre ha sido así? Y la otra también es, ¿cómo se puede hablar de crisis económica si el Banco Central de Reserva, el recién director, él lo dijo personalmente, aquí hay más de 3,000 millones de dólares que los ha tenido el presidente? Como expresidente de la República, ¿cómo se puede explicar todo eso? Adelante. Hay dos cosas de lo que tú estás planteando. En primer lugar, la canciller Alexandra Hill no ha trabajado en el Departamento de Estado. Ella trabajó en la OEA, en una comisión que se dedicaba a la lucha antidrogas. Hay que tomar en cuenta que ella y su papá, Jaime Hill, fundaron la Fundación Antidrogas en El Salvador con financiamiento de AID. Después de cerca de 10 años de trabajar en la Fundación Antidrogas y de ser ella la directora ejecutiva, pasó a ocupar un cargo en la OEA en el área relacionada con la lucha en contra de las drogas. Ella no ha trabajado en el Departamento de Estado, no tiene esa experiencia. Además, para trabajar en el Departamento de Estado tendría que ser ciudadana americana y no lo es. Ella ha trabajado en la OEA, esa es su experiencia. Si esa es suficiente credencial para ser canciller de la República, bueno, eso habría que discutirlo. A los funcionarios hay que juzgarlos por sus actos y sus decisiones. Y yo lo que he visto hasta ahora, que desde Cancillería, lo que observamos es una posición genuflexa frente a la política exterior anti-inmigrante del gobierno Trump. Eso es lo que vemos. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora la Cancillería? Sentar posición en la OEA en contra de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que es lo que le interesa al gobierno Trump. Apoyar la política anti-inmigrante de los Estados Unidos, que es lo que le interesa al gobierno Trump. Ahora que un juez de apelaciones le dio vía libre al gobierno Trump para proceder a la deportación de cerca de 300,000 salvadoreños acogidos al TPS, ¿qué es lo que ha hecho Cancillería? No ha hecho absolutamente nada. Cancillería no ha hecho ningún lobby a nivel de Congreso, Senado, Departamento de Estado o Departamento de Seguridad Nacional. No ha hecho absolutamente nada. Al contrario, se ha plegado a una exigencia que planteó meses atrás el gobierno del presidente Trump, que los países del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, se convirtieran en una especie de muro de contención para evitar que tanto hondureños, guatemaltecos como salvadoreños migraran hacia los Estados Unidos, y efectivamente se ha reducido el flujo de centroamericanos
de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que van hacia los Estados Unidos. Pero frente al TPS no han hecho absolutamente nada. Ahorita estamos con la espada de Damocles sobre cerca de 300.000 tepecianos. En cualquier momento se puede proceder a su deportación. Y la nueva embajadora nombrada por Nayib, Milena Mayorga, no tiene ni experticia, ni experiencia diplomática, ni la experiencia política para llevar a cabo una labor de lobby a nivel del Congreso de los Estados Unidos, a nivel del Senado de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, como para revertir la decisión del gobierno Trump de cancelar el estatus de protección temporal, ni siquiera para lograr la residencia permanente como lo han dicho. Todo lo contrario. En El Salvador, las declaraciones que ella ha dado es que el presidente Nayib Bukele está preparando las condiciones para un retorno exitoso de miles de salvadoreños que, dice ella, desean retornar. Que El Salvador tiene mayores niveles de seguridad, hay oportunidades de empleo, hay mayor inversión y que por lo tanto los salvadoreños pueden retornar. Esa es la mayor mentira y la mayor distorsión de la realidad que se puede escuchar. El Salvador no tiene capacidad para recibir a los 300.000 salvadoreños que podrían ser deportados con la cancelación del TPS y que un juez de apelación autorizado para el gobierno de Trump pueda iniciar cuanto antes, tiene un año para hacerlo, puede iniciar cuanto antes ese proceso de deportación. No hay manera. ¿Cómo Milena Mayorga puede decir que en El Salvador hay oportunidades de empleo y de inversión cuando a raíz de la crisis generada por la pandemia del coronavirus se han perdido más de 80.000 empleos en el sector formal de la economía? Sin mencionar, como ya he dicho, los empleos que se deben de haber perdido en el sector informal de la economía, es decir, en los trabajadores por cuenta propia. ¿Cómo puede decir ella, y también Nayib y su gobierno, de que en El Salvador hay oportunidades de inversión cuando la inversión extranjera y la inversión privada ha caído? Incluso la inversión pública está congelada en estos momentos para hacerle frente al gasto corriente que está enfrentando el país y que lo está enfrentando con la recaudación tributaria que ha logrado en estos meses. Por lo tanto, en mi opinión, el panorama para El Salvador en lo que falta de aquí al cierre del año y sobre todo para el 2021 es bastante desalentador. Incluso hay un elemento que hay que plantear. El presupuesto que ha presentado el gobierno, el Ministerio de Hacienda, la Asamblea Legislativa para el próximo ejercicio fiscal es un presupuesto irreal que se basa sobre supuestos falsos. Es un presupuesto inflado con más de 7.000 millones de dólares. Es un presupuesto donde hay un incremento del gasto público por cerca de 1.600 millones de dólares. ¿Cómo va a financiar ese presupuesto? Nayib no lo dice, el ministro de Hacienda no lo dice. Plantean que la economía de El Salvador puede recuperarse y en el 2021, al cierre del 2021, lograr una tasa de crecimiento de 3,5%. Eso es irreal. Si la economía va a caer al final del año en 9,5%, es imposible que la economía durante 2021 se reactive en los niveles en que está planteando el gobierno Nayib Bukele. Es un presupuesto que ha sido diseñado como una arma o como un instrumento de política electoral. ¿Y por qué digo esto? Se ha presentado un presupuesto desfinanciado pero inflado, donde se ha aumentado el gasto en los sectores sociales, en el área social, en salud, en educación y en seguridad. ¿Qué pasa si los diputados no lo aprueban porque consideran que está desfinanciado y que no hay manera de financiarlo más que aumentando la deuda externa en unos 1.300, 1.400 millones de dólares o realizando un ajuste fiscal regresivo que pasa por un aumento del IVA del 13 al 16% como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional
y con las evidentes repercusiones negativas sobre la población de menos ingresos en el país. ¿Qué pasa si los diputados no lo aprueban? ¿Qué va a decir Nayib? Nayib va a decir que los diputados no le están apostando al desarrollo social, que los diputados no quieren un presupuesto que implique mayor inversión en salud, en educación y en seguridad pública. ¿Qué pasa si los diputados finalmente lo aprueban? Como algunos le han sugerido a los diputados, que lo aprueben y que sea el gobierno quien vea dónde obtiene los recursos. Posición que me parece irresponsable, que sencillamente, si los diputados le aprueban el presupuesto a Nayib, tal como está formulado, después de las elecciones, es casi seguro que Nayib lleva a cabo un ajuste fiscal regresivo, basado en un incremento de los impuestos, particularmente el impuesto al IVA, del 13 al 16% o incluso más, como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, y que adquieran más deuda, con lo cual llevaría el nivel de la deuda a más del 100% del PIB, y esto pondría a El Salvador en una situación de impago riesgosa. Ese es el panorama que veo yo en estos momentos. Mauricio Funes, expresidente de la República de El Salvador, mire, lo están saludando. Aquí estamos leyendo rapidito desde Australia y desde Suecia y también de Canadá. Los Ángeles, Maryland y Washington. Y hemos, por aquí están las otras preguntitas. Decíamos antes sobre los casi 3,000 millones de dólares que el señor del BCR, que por supuesto ya renunció, dijo que estaban ahí. Entonces la pregunta, hay confusión aquí en la diáspora. Nos dicen, ¿cómo se puede hablar entonces de crisis económica si ahí tenía 3,000 millones de dólares aproximadamente? La otra situación. Sí, perdón. Te voy a leer y después decís, das la aclaración. También nos preguntan aquí de Los Ángeles, el presidente de la Asamblea hoy decía que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias en ese enfrentamiento que hay ahorita entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál es la explicación, señor presidente? Te dicen desde Los Ángeles. En Canadá también están hablando de que si hay algún precedente, Mauricio Funes, ¿hay precedentes de este tipo, de este pleito que se está dando ahorita entre la Asamblea y el Ejecutivo? Y también si podés explicar un poquito desde Maryland, ¿qué es ese contrato que se firmó, o como se le llame, del país seguro, en donde el presidente de la República de El Salvador dijo, ya no se preocupe, señor Trump, somos un país seguro? Y de ahí viene también lo del TPS. Y lo que estabas hablando, ¿hasta qué punto va a ser eso un hecho, se puede decir? Hay preocupación del aumento al impuesto sobre el valor agregado el próximo año. Adelante, Mauricio. Bueno, lo del país seguro es un acuerdo, un convenio marco que firmó El Salvador con los Estados Unidos para reducir los niveles de migración ilegal hacia los Estados Unidos. Es un compromiso que adquirió el gobierno de El Salvador, como también lo adquirió Honduras y Guatemala, para reducir los niveles de migración ilegal hacia los Estados Unidos, es decir, reducir los flujos migratorios. Y a cambio de eso, Estados Unidos se compromete a destinar recursos para la cooperación y para invertir en el desarrollo de nuestros pueblos, es decir, de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ahora, a mí me parece que es un compromiso espurio. ¿Por qué espurio? El Salvador no está en la posibilidad, y tampoco Honduras y Guatemala, pero El Salvador, que es lo que nos interesa, no está en la posibilidad de reducir ese flujo migratorio. ¿Por qué razón? Porque El Salvador sigue siendo un país inseguro, sigue siendo un país donde no hay oportunidad de empleo, donde a raíz de esta crisis la pobreza va a aumentar según la CEPAL y vamos a volver a los niveles o a los índices de pobreza que existían 30 años atrás. Se espera que
entre 800,000 y 1 millón de salvadoreños